gracia. Tomen su lugar, vamos a entrar a la palabra de Dios. Terminamos hace 8 días con la serie de lo que es los héroes de la fe. ¿Usted se acuerda que estuvimos viendo, estuvimos viendo una, pues fue una serie un poquito larga, pero muy interesante, hermanos, porque descubrimos, como siempre en la Biblia, descubrimos muchas cosas, nuestra identidad y cómo pudimos o cómo podemos identificarnos con algunos personajes de la Biblia en cuanto a la fe. Y el día de hoy, que ya es el último de diciembre, iba a decir de noviembre, ya mañana empieza diciembre, ya se acabó el año. Pues vamos a empezar hoy con una serie que le llamamos el Puente de Guadalupe Reyes, porque es todo lo que tiene que ver desde el tema de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes, y vamos a estar hablando también más adelante del espíritu navideño, los orígenes de la Navidad, Santa Claus y todo eso, para que vaya haciendo su carta de una vez. No, la idea es que conozcamos la verdad. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No pretendemos en ninguna manera juzgar ni emitir ningún juicio, Dios nos guarde, contra nadie, contra la gente que tiene otra creencia. Más bien queremos ver a la luz de la palabra el tema. Y hoy vamos a arrancar precisamente con lo que es la Virgen de Guadalupe. El tema yo le puse es la Virgen, la Madre de Jesús o la Madre de Dios. Y veremos a la luz de la palabra al respecto. Y si buscamos en la Biblia el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿qué dice la Biblia de la Virgen de Guadalupe? Pues déjame decirle que no dice nada. No se menciona en ninguno de los versículos, en ningún libro de la Biblia. Pero por eso vamos a conocer, y es importante y es necesario que conozcamos. Y para esto, pues viendo un poquito de historia, hermanos, acerca de lo que es la creencia, acerca de lo que es la veneración de la Virgen. Usted conoce la historia, un poquito de historia muy tradicional, pues que se apareció en el Cerro del Tepeyac, que Juan Diego la vio, que hubo 3 apariciones. Lo más curioso del dato es que ella se aparece después de la conquista española, no antes. Eso es un primer foco rojo que vemos. Se dice que en 1531 se aparece a Juan Diego y él va y lo menciona a los frailes y obispos que estaban ahí. No le creyeron, dice la tradición. Él regresa y entonces según esto la Virgen le dice que el primer mandato o la primera recomendación o sugerencia que ella le hace a Juan Diego es de que le diga a los obispos que están ahí que tienen que construir una iglesia en nombre de ella para su veneración. Entonces vuelve él otra vez y no le creyeron. Y entonces la tercera vez es cuando en el lienzo, pues según dice la tradición, pues ya se refleja la imagen y con unas flores, y dice que esa es la manera en que le creyeron, pues, que sí vio a la Virgen y que sí le dio una indicación y que tenían que obedecer. Esa es la historia tradicional. Entonces, hay escritos, sobre todo hay un texto hagiográfico que se publicó en el siglo XVII, que se llama Nican Mopowa, donde es una combinación
de lo que es el náhuatl, pero con la traducción al latín, para que lo pudieran entender todos los que estaban ahí. Y fue Valeriano, Antonio Valeriano, el que da ese estudio, el que traduce y lo presenta, y ese es un relato, ahí viene el relato de la Virgen. Pero todo esto tiene que ver con el pendón de Hernán Cortés. Hay una imagen que quiero compartir con ustedes, la primera que le compartí aquí a Paco. Es la primera imagen, esa es la Virgen que trajo Hernán Cortés, es el pendón de Cortés. Es la Virgen que ellos veneraban, y la otra se parece mucho, nomás que ya con más digitalizada y todo, ¿no? Pero es la misma. Entonces, usted puede ver el gran parecido con la imagen que está en la basílica. Ahora vamos a ver la que tradicionalmente conocemos, la que está en la basílica. Usted puede ver el gran parecido que hay en la imagen. Se dice entonces que este lienzo es una reproducción de la primera, pero ya con matices indígenas. ¿Por qué? Porque estaban los españoles cristianizando a los mexicanos de ese tiempo, y pues una manera forzada, una manera de convencimiento forzado, pues era asociar sus imágenes conforme a sus creencias. Y hay otra imagen más, que es la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Si usted puede notar, hay un parecido también en cuanto a la imagen. Esa es la que veneraban los conquistadores españoles cuando ellos llegaron. Entonces era una forma para convencer a nuestros ancestros de que adoraran a la Virgen, pues le dan el matiz como la conocemos. Y esto, le digo, es en 1531, se da la fecha que dice que se apareció 3 veces el mismo año, y se hacen varios relatos, pero fíjese que el primer relato lo escribe Juan Diego, o sea, no tiene una paternidad literaria de una autoridad eclesiástica, sino que lo escribe el mismo testigo. Es como si yo vengo y le platico que encontré algo sobrenatural, pero no está bajo el escrutinio de las autoridades eclesiásticas ni demás, y yo nada más le digo, es que yo lo vi, yo lo escribo. Entonces, desde el inicio no tuvo un soporte, pero como era la mayoría, pues como los españoles estaban conquistando, pues ¿qué tenían que hacer? De alguna manera socializar, de alguna manera simpatizar, de alguna manera correlacionar las creencias. ¿Por qué? Porque nuestro país, nuestra tierra era politeísta, como los españoles también, pero tenían otro tipo de dioses. Ahora, algo que también no se ha contado de la historia es que en ese Cerro del Tepeyac, y eso lo escribe otro historiador que es, ahorita le digo el nombre, lo anoté por aquí, le voy diciendo, él escribe que en ese monte, en el Cerro del Tepeyac, es Bernardino de Sahagún. Él escribe y él relata lo que sucedía en el Cerro del Tepeyac. Dice, nosotros llegábamos y veíamos los rituales que ahí se practicaban.
había sacrificios humanos dedicados a sus dioses. Entonces, para ellos, el Cerro del Tepeyac, para los mexicanos, era un lugar de adoración, era un lugar muy especial. Entonces, por eso se le relaciona para colocar ahí a una deidad nueva. ¿Para qué? Para que los españoles les dijeran a los nuestros: mira, no les vamos a quitar su lugar de adoración y solamente vamos a acomodar la imagen para que ustedes le den continuidad. Obviamente ya no hubo sacrificios humanos, pero ahí posicionaron el relato de la aparición, porque él narra en uno de sus escritos, cuando en uno de los escritos que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, y ahorita le voy a dar la etimología del nombre, él decía: cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir madre de los dioses o nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de tierras muy lejanas, de más de 20 leguas de distancia, de todos los lugares de México, y traían muchas ofrendas, y venían hombres y mujeres y mozos y mozas. O sea, desde ahí están las peregrinaciones, el origen de las peregrinaciones. Ya que creo que mañana empieza, ¿no? O no sé, ya no me acuerdo, pero empiezan las peregrinaciones, tienen un origen, y ahí está lo que está narrando Bernardino de Sahagún. Y él dice que era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora que está allí edificada la iglesia, que dice él, de Nuestra Señora Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada de los predicadores que a Nuestra Señora Madre de Dios llaman Tonantzin, y dice él: de donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin, no se tiene muy cierto el origen. O sea, igual, no saben el origen, pero él da fe de lo que se hacía ahí. Y ellos mismos no tienen un soporte, pero era la tradición. Entonces, usted y yo crecimos, por ejemplo, en un hogar católico, donde por tradición nos enseñaron muchas cosas, pero no nos explicaron la raíz porque no la saben. Yo siempre tenía muchas preguntas porque nos tocaba ir teníamos en la colonia una iglesia a 3 cuadras, y todos los domingos o fiesta del santo de ahí, y ahí íbamos, la iglesia de San Antonio se llama. Entonces yo tenía muchas preguntas y le preguntaba a mi abuela o a mis tías si qué era, y pues no sabían. O sea, nada más decían que pues teníamos que ir y teníamos que adorar y teníamos que llevar velas y demás, pero no te sabían explicar el origen, y te decían: para eso el sacerdote es el que te puede explicar, pero tampoco te explicaba. Entonces, por eso le decía: a la luz de la Biblia no hay nada. Muchos dicen: no, es que está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces, y por eso le dije al principio, no se trata de juzgar a nadie ni emitir juicios, sino más bien de conocer la verdad. Ahora, desde ahí se ve la costumbre de las peregrinaciones, y ellos la asocian con le decía, con el pendón de Cortés y la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y dice ahí que parece
fíjese cómo lo narra él. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo a la equivocación de este nombre Tonatzin, y viene ahora a visitar a Tonatzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonatzin como antiguamente, haciendo sacrificios. Entonces, desde ahí, y eso, pues eso no nos lo cuentan, eso no nos lo dicen. La devoción empieza a surgir en el siglo XVII y se hace un concilio mexicano incluso en 1555. ¿Por qué? Porque ya había problemas ahí religiosos. Los franciscanos no estaban muy de acuerdo con la veneración de la Virgen, fíjese. Entonces, si usted se acuerda de la historia de la iglesia, desde los concilios ecuménicos, hablando desde el concilio de Calcedonia, el bizantino y demás, pues se habló de la iconodulia y la iconoclasia. La iconodulia es la veneración a las imágenes y la iconoclasia son los que estaban en contra. Entonces había concilios para decir, ¿se van a adorar o no se van a adorar imágenes? Pero como eran concilios ecuménicos, pues dijeron, vamos a estar en paz, y los que quieran adorarlas, pues que las adoren, y los que no, pues que no las adoren. O sea, cada quien su religión, como le digo siempre. Entonces, surge en 1555 aquí en México, o sea, muchos años después, o sea, más de 1000 años después, surge un concilio mexicano para ver qué iban a hacer. Y quedan de acuerdo en que se tenía que adorar, bueno, entonces si van a adorar a la Virgen, pues adoren a la imagen y adoren la imagen de Jesús y la imagen de todos los santos. Y ahí queda resuelto el problema. Pero ellos reconocieron que el lienzo que está en la basílica es una tercer pintura que hicieron, porque les enseñaron a los indígenas a pintar, pero decían que lo hacían muy mal. Entonces son correcciones, y ese es como que el que quedó ya mejor, como el último que fue aceptado por la comunidad. O sea, Fray Pedro de Gante dice que no hubo tal aparición, y reconocen que es un lienzo pintado. Pero eso, si tú lo tratas con alguien que es devoto de la Virgen, pues obvio que se enoja, pero no tiene la raíz ni la base literaria ni histórica, lo entiende por tradición, pero por eso lo defiende, pero defienden lo que no conocen, porque así estábamos nosotros. Pero al conocer a Jesús y conocer la palabra, ¿qué empieza a suceder? Que Dios empieza a aclarar muchas cosas, empieza a aclarar nuestro entendimiento y nos empieza a dar revelación de su palabra. Y entonces vamos entendiendo y vamos conociendo, porque empezamos a escudriñar la Escritura. Es lo que el Señor quiere, por eso dice que escudriñemos, que desmenuces la Escritura. Entonces, cuando vamos a lo que es, te digo, la veneración ya oficial, pues surge en el siglo XVII, y el nombre tiene varias connotaciones, la etimología del nombre. En el catolicismo se estima que Guadalupe viene del término náhuatl, Cuatloxepeu, que se pronuncia Cualasupe. Entonces de ahí se deforma la fonética y queda Guadalupe. Y en otra connotación se da el que es Guadalupe, significa río de lobos, que es guadas, ríos, y lupus, lobos. Pero también hay otra que dice río de cantos negros. Ese yo no me la sabía,
pero nadie lo sabe. Usted se lo pregunta a los que son devotos y no lo saben, pero por eso hay que investigar. Entonces, es otra de las etimologías populares que se incluyen y significa ese río de cantos negros o río de lobos. Entonces, pero hay otra, y es donde defienden mucho, y sobre todo los españoles, porque dicen que viene del idioma árabe, donde Wad significa cauce, y otra teoría dice que significa también la que aplasta a la serpiente, pero esa ya fue una composición para que no se oyera tan feo, como usando un eufemismo. Quiere decir la que tiene la serpiente en los pies, y dijeron no, la que aplasta a la serpiente. No, espérate, dice la que tiene la serpiente en los pies. Pero bueno, para que no hubiera problema, pues lo dejamos así, hacemos a un lado ese y le dejamos que diga Guadalupe. ¿Y qué quiere decir? Pues quién sabe, pero es Guadalupe. Y se llama Lupita porque se llama Guadalupe. ¿Y de dónde viene? Pues quién sabe. Porque así se llamaba la abuela y la abuela de la abuela, y pues se llamaba Lupita y todas son Lupitas. Bueno, ustedes se acuerdan que antes a todas les ponían Marías, ¿no? Todas tenían que ser Marías. María Esther. O sea, todas Marías. O sea, eres una tradición, era una costumbre. Y de ahí entonces, por eso le digo, en el Cerro del Tepeyac, pues era un lugar de sacrificios. Es donde está la primera instalación. Y ya luego, pues como ya no cabían ahí, pues todo es negocio, pues hacen la basílica ya de Guadalupe, oficial, pues ya más grande, una explanada mayor y un recinto más grande, pues ya cabe más gente ahí, pero aún así no es suficiente cuando hay peregrinaciones. Hace muchos años nos tocó, andábamos evangelizando con un grupo de jóvenes y fuimos allá a la explanada de la basílica y nos metimos, ahora sí que nos metimos hasta adentro, acompañados de un amigo que él venía del catolicismo, él estaba ya ordenando para ser sacerdote, pero Dios habló a su corazón, le reveló la palabra y él dejó todo eso y se convierte a Cristo. Entonces él conocía todo el movimiento y nos dice, vamos a entrar por este lado, y como está muy grande el lugar, no había tanta gente, estábamos dando folletos, estábamos evangelizando a personas adentro de la basílica, pero en una de esas nos descubrieron y nos invitaron a salir. Pero gracias a Dios, pues se plantó la semilla y algunas personas recibieron a Cristo. ¿Por qué le digo esto? Mucha gente va y no sabe a qué va. Va por tradición y van con fe, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues surge una gran necesidad de predicar la palabra. Por eso le digo, no enjuiciar a nadie, no juzgar, no criticarlos, porque pues nosotros también estábamos así. Pero ahora en Cristo, pues las cosas son nuevas. ¿Y qué tenemos que hacer? Si tú tienes la verdad de la palabra, pues compartirle a la gente. Porque estos días, pues es cuando más está ese movimiento, pues hay que compartirle a las personas. ¿Para qué? Pues para que la luz de la palabra les sea revelada. Ahora, si nos vamos a la Biblia, a lo que es la Virgen María, mire lo que dice Lucas 1, 26 al 28. Ahí es donde se habla de la Virgen, pero no está hablando, de ahí lo toma la Iglesia Católica, pero no está hablando que es la Virgen que se tiene que venerar, se está hablando de una mujer que es virgen.
Cuando Elisabet estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. O sea, está hablando de una mujer que era virgen. No está hablando de la Virgen, la Madre de Dios, como todos la conocen, porque no en ningún momento dice que sea la Madre de Dios, dice que es la Madre de Jesús. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y dice el 8, Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Esa es la Nueva Traducción Viviente, me parece. En la Reina Valera, como usted lo tiene, dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y de ahí se toma parte del Ave María. Que realmente es el ángel se le aparece a ella porque trae un mensaje. Un ángel es un mensajero y trae el mensaje para el propósito que el Padre tenía para ella. Entonces, dice el 29, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Y pensaba que salutación sería esta. Dice el 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, viendo tan solo esos versículos, ¿qué condición humana y espiritual tiene María? Como la de todos los humanos. Porque le dice: has hallado gracia delante de Dios. Le está poniendo que ella no es más que Dios. Dios está hallando, ella está hallando gracia delante de Dios. Está siendo escogida por Dios. Dice el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está profetizándole y a la vez confirmándole las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, dice ahí en el 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, le está hablando a una mujer, no es inmaculada, es una mujer que Dios le plació escoger para ese propósito. Porque ella dice: ¿cómo va a pasar esto si yo soy virgen? O sea, no he conocido varón. Y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, ahí ya en el 36 dice: he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, ¿cómo se colocaba María, cómo se presentaba María? Como sierva del Señor. O sea, no hay divinidad en ella. Como Dios, no es una deidad, es alguien que Dios escogió. Y había un propósito. ¿Por qué? Por José, por el linaje de José. Porque ahí se iba a cumplir la profecía que iba a venir de David. Él era descendiente del rey David. Entonces, no fue casualidad y que pues ella, porque se llama María, no. Va ligado con el asunto del esposo, porque él venía de ese linaje. Entonces, hermanos, ahí nosotros nos damos cuenta. Qué interesante es conocer la verdad, qué importante es ver
cómo nosotros tanto tiempo caminamos pues en la ignorancia, caminamos en lo que no sabíamos y esa era nuestra fe. Pero ahora conocemos la verdad. Por eso viene ese saludo. Lo primero, fíjate, es la salutación, lo que se ve en el versículo 28, que dice: salve muy favorecida. Entre las mujeres hebreas tenía la connotación de la concepción biológica. Una mujer era favorecida cuando tenía hijos. O sea, el ángel ya estaba dando por sentado que era una mujer que iba a tener un hijo. O sea, él ya la estaba llamando como alguien que ya estaba embarazada, pues. Sus derechos le eran respetados en la costumbre de las mujeres, en las mujeres hebreas, era protegida por la sociedad, y en su ancianidad pues alguien tenía que cuidarla, era la honra que tenía una mujer que era madre. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas mujeres que fueron favorecidas de esa manera por Dios. Y así se lo menciono rápido: Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, eran estériles, Dios las favoreció con hijos. La madre de Sansón, la madre de Samuel, usted se acuerda de cómo oraba y lloraba y se lamentaba. ¿Por qué? Porque pues la avergonzaban, porque pues ella no podía tener hijos y Dios la favorece. O sea, son favorecidas porque dan a luz. Ruth también. Entonces, María parece ser el antitipo de ellas. O sea, se relaciona con estas mujeres del Antiguo Testamento. Y entre tantas vírgenes, María fue bendita por haber sido escogida en el plan eterno del Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser la madre del Redentor. Por eso el ángel le dice: ¿cómo lo iba a llamar? Lo vas a llamar el Salvador. O sea, ya había un plan de Dios en ella. Pero nunca se coloca arriba de Dios o como diciendo es la madre de Dios. No, la conocían como la madre de Jesús. Y fíjate el problema que ella tenía. Primero, porque el problema con José, ¿cómo le iba a decir que estaba embarazada y era virgen? Y ya estaban comprometidos, ¿no? O sea, ahí el primer conflicto. Y luego con la sociedad. ¿Por qué? Porque no la miraban bien. Y la otra con los diferentes grupos religiosos. Porque los que aceptaron decían: bueno, sí, es la madre de Jesús. Y otros decían de Jesús el Mesías, pero otros decían: no, es la madre de Jesús, el hijo del carpintero, al que conocemos todos. O sea, estaba en medio de un conflicto siempre. Y al final se le conoce como la madre de Jesús, no como la madre de Dios. Y esa es la tradición que hemos aprendido. En ella hubo un momento de turbación ahí en el versículo 29 cuando dice: mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me dice favorecida si yo soy virgen? O sea, así le dicen a todas las que están esperando y yo no. O sea, ella se turbó. Aquel saludo la dejó sorprendida. Y el ver y oír al ángel es algo que no tenía explicación natural, pero él fue enviado con un propósito. No siempre podemos entender las revelaciones de Dios. Y en esta parte nosotros podemos ver que había un plan específico sobre ella. Y por eso él le da la explicación. Haz de cuenta que le da una terapia espiritual el ángel y le dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios. O sea, tú tranquila. Porque ella dice: pues ¿qué está pasando? No, tú tranquila, pero te voy a decir lo que va a pasar. Entonces le dice que halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Por su consagración, por su humildad y por su fe. Porque igual, aún siendo la mujer de José, si no hubiera visto el Señor virtud en ella, pues no la hubiera escogido. Algo vio el Señor mira el corazón.
mira lo de adentro, el hombre mira la apariencia, pero él ve el corazón. Y con todo y todo, si no hubiera habido en ella virtudes que a Dios no le llamaran la atención, pues hubiera escogido a otra, pero le plació a él escogerla y algo miró en ella. Y eso es parte de lo que era su consagración, su humildad y su fe. Porque ella también, al recibir la palabra del ángel, ¿qué pudo haber contestado? Pues no, gracias. Así estoy bien, hubiera dicho, ¿no? O no te creo, no sé, cualquier cosa. Pero nos damos cuenta que era una mujer como todas, con algo especial, eso sí. Y en el lenguaje profético, pues Gabriel le anuncia a ella su concepción milagrosa y le muestra el nombre del niño y la filiación divina de éste y su misión para el futuro, porque le dice que iba a tener el trono de David. O sea, él está dando un cumplimiento profético, porque a David Dios le dice en vida que su trono iba a ser para siempre. Dice, pues ¿cómo? Si un día me voy a morir. Pues era el momento de que iba a llegar el Salvador, el que iba a hacer regir ese trono eterno. El ángel se lo estaba diciendo a María. ¿Te imaginas qué susto? Que te digan, que te den una profecía de ese tamaño. Entonces después viene ya lo que es la encarnación. En Lucas 1:35 lo que leímos, que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también él dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, ella pues preguntó cómo iba a ser eso y él le explica, y en su interrogación ella no expresa duda, más bien manifiesta una fe reflexiva, como diciendo, pues sí lo creo y lo recibo. O sea, como que no lo entiendo ahorita, pero pues órale, ¿no? Lo recibo. Gabriel le dejó ver que el Espíritu Santo era el agente de esa concepción libre del elemento masculino. O sea, ¿cómo se dio la encarnación? Libre de un elemento masculino. Fue por el poder de Dios. Y es algo que igual en la historia y en la sociedad muchas veces no ha sido aceptado, porque dicen, no, forzosamente tuvo que haber un varón, y no creen en la deidad de Jesús. Y muchas corrientes de doctrinas, pero vemos aquí el relato y cómo va confirmando. Y viene esa confirmación porque María tenía a su prima Elizabeth, que era estéril, y ya había llegado a la ancianidad sin tener hijos. O sea, era ella testigo del asunto. En Lucas 1:7 dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, ya no se podía. Pero 6 meses antes de presentársele Gabriel a María, se le apareció a Zacarías, al esposo de Elizabeth, y le anunció que ella tendría un hijo y lo llamaría Juan, y tendría un ministerio en relación al Mesías. Y eso está en Lucas 1:11. Vamos a echarle un vistazo rápido. Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pues igual que a María, ¿no? Pues no es para menos. Dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice el 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y por último dice el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, el ángel, así como le da indicaciones a María, igual se las da a Zacarías.
Y Elizabeth recibe y a la vez es testigo de lo que está pasando con María. O sea, ahí viene esa confirmación. Ella fue la confirmación para María del plan de Dios en su vida. Por eso nosotros vemos aquí el respaldo bíblico. Y pues por último vemos la disposición. María, ¿qué es lo que hizo María? ¿Cuál fue su respuesta? Sí al plan de Dios. Cuando tú le das el sí al Señor de lo que Él te plantea, eres muy bendecido. Que a veces no va a ser fácil, a veces te va a representar un desafío, pero si tú dices sí con fe, hay bendición, de verdad. Y rápidamente pues hizo los arreglos y a los pocos días pues sale para la casa de Elizabeth y ya esta pues ya tenía 6 meses de embarazo. Por eso por ahí, y lo vamos a ver más adelante, con ese calendario, con esa referencia al embarazo de Elizabeth y la concepción de María, podemos sacar cuentas de la fecha no exacta, pero sí del nacimiento de Jesús, que no fue en diciembre, pero se lo voy a decir después para que se ponga más interesante. Entonces, ya cuando regresó a Nazaret, pues ya tenía 3 meses de embarazo y pues eso nos ayuda a entender un poquito más la relación, ¿no? Entonces, como le decía, ella tuvo varios conflictos porque pues fue criticada y aún hasta humillada porque estaba embarazada, y muchos sabían que pues no era de José y dudaban de ella y de él, pero no obstante, ella siguió adelante en el plan de Dios y ella nunca hizo alarde de ser madre de Dios, ni decir que ella estaba por encima de la autoridad de Jesús. Lo que ella hace, y es la única vez que el Señor se lo permite, pues cuando el vino, el agua se convierte en vino, ¿no? Que le dice, pues aquí está el mero mero, ¿no? Y le dice, el Señor Jesús en obediencia, Él mostró obediencia como hijo, pero le dijo, oye, espérate mujer, no me metas en aprietos. Es la única vez que vemos que ella interfiere, no que le da órdenes y le dice, porque si no, imagínate, la historia hubiera cambiado y se hubiera tornado totalmente diferente a como la conocemos y como la vivimos. Entonces, hermanos, con esto sabemos de raíz lo que es la tradición de la Virgen María, porque metiéndonos más a fondo a lo que es la adoración a la Virgen, hay muchas vírgenes. Hay incluso está la orden mariana, que son que vienen de esa escuela de adorar a la Virgen María. Hay muchas vírgenes por tradición en todo el mundo que han tomado base bíblica, pero si usted se echa un vistazo, echa un clavado a la historia de la iglesia, va a ver toda esa controversia y todo lo que sucede por la veneración a los ídolos, a las imágenes y a otros dioses. Entonces, nosotros ¿qué debemos hacer? Seguir los pasos de Jesús, porque María no es más que el Señor por ser su madre. Ella tuvo un cometido aquí en la tierra de ser la madre de Jesús, pero nunca ser la madre de Dios, jamás. Eso el Señor no se lo indicó así. Y ese ha sido el error de muchos, que nosotros hemos, antes sabíamos, como le digo, por tradición, que pues tú pídele al Señor y si no pide a la Virgen, y porque ella es más milagrosa, porque ella es la madre de Dios.
Y no, se lo pongo así. Una vez en la escuela dominical estábamos tratando, a mí me encantan los niños cuando les estamos enseñando, porque les estaba hablando de eso. Y uno de ellos me dijo, entonces, dice, yo ya entendí, porque entonces ni la mamá de Superman ni la mamá de Batman son más poderosas que ellos. Dije, exactamente así es, porque dice, son su mamá nada más, o sea, hasta ahí. Digo, exactamente. Y la otra, no, pero ¿y la mamá de la Mujer Maravilla? Pues tampoco, ninguna. Porque en todos los superhéroes, es más, ni conocemos a sus mamás. Bueno, de algunas, ¿no? Pero no de todos. ¿Y qué decían? Pues nada. El del poder era el superhéroe, no los papás. Y mira, los niños así lo entendieron. Dije, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda hacer? Pues obedecer al Señor, conocer la palabra. Lo único que dijo María fue, hagan lo que Él les diga. Si quieres ver en la Biblia algo, lo único que ella dijo, hagan lo que Él les diga. Porque ya cuando Él dijo, espérate mujer, que no ha llegado mi tiempo, pues ni modo, voy a obedecer a la madre, pero hasta ahí ya no se volvió a meter. Dijo, está bien, hagan lo que Él les diga. Es el único. Si quieres encontrar un mandato de María, ella dice, hagan lo que Él les diga. Punto. Entonces, hermanos, con esto tenemos herramientas no para debatir con la gente, sino para enseñarles la verdad. Porque déjenme decirles, hay un espíritu guadalupano y es muy fuerte, es algo espiritual, donde la gente está muy arraigada, donde la gente está muy cegada en la fe y no quiere doblar su rodilla, no da su brazo a torcer, como dicen, y no quiere renunciar a ello. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Recuerde, la raíz viene de los sacrificios humanos que se daban ahí en el Tepeyac. Entonces hay algo de sangre, hay un asunto de sangre ahí, pero Dios es más poderoso. Y cuando la gente decide dar el paso y renunciar a ello, es sobremanera bendecida. ¿Por qué? Porque lo primero es que se quita un velo de los ojos y empezamos a caminar en la verdad, y la verdad nos hace libres. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios porque pues Él nos enseña, hermanos. Él es el maestro y queremos seguir aprendiendo de Él, y vamos a estar aprendiendo este mes todo acerca de estas fechas y cuál es nuestra posición, cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestra fe al respecto. Nosotros a veces tomamos, como le decía, una postura de debate o de crítica con la gente que no conoce a Dios. Y no, acuérdese que Dios es amor y debemos reflejar ese amor para los que no conocen. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos muestras tu verdad y podemos caminar en ti, Señor, con esa certidumbre de fe como hemos aprendido, y podemos caminar con esa convicción, Señor, de que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, Señor, porque no hay salvación, dice tu palabra, en otro nombre más que en el nombre de Jesús, porque nosotros hemos conocido ahora la verdad y la verdad nos hace libres, porque en ningún otro hay salvación, dice tu palabra, solo en Jesucristo. Por lo cual, Señor, nosotros te damos gracias, porque hemos encontrado la salvación, hemos conocido, Señor, tu gracia,
y queremos seguir caminando en ella. Amado Dios, te pedimos por tanta gente que camina por la tradición, en la ignorancia, por la tradición, y ponen su fe en las cosas que no son Dios. Señor, ten misericordia de ellos y que ellos puedan conocer tu palabra, que te puedan conocer a ti, Señor, y puedan acercarse a ese trono de la gracia, hallando el oportuno socorro, Padre. Oramos, Señor, para que estos tiempos sean de gracia y de misericordia para esa gente, tanta gente que viene en peregrinaciones, que están haciendo una réplica de esas peregrinaciones en la antigüedad, Señor, y donde vemos a veces muchas tragedias, muchas desgracias. Padre, ten misericordia de todos ellos y que les sea revelada la luz del Evangelio y ellos caminen en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y que nosotros sigamos parados en la roca que eres tú, en el fundamento, Señor, para que podamos, Señor, como árboles bien plantados, dar mucho fruto, Padre. Fruto para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios para terminar, hermanos. Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero